El 22 de marzo de 2006, poco después del aniversario 89 de su fundación, el diario Excelsior entregó a sus lectores la primera edición de una nueva etapa, orientada a la modernización de sus instalaciones y contenidos periodísticos, así como a la renovación de sus equipos de trabajo. El camino hacia aquel relanzamiento, sin embargo, estuvo plagado de dificultades. 2 meses atrás, Grupo Imagen había rescatado el diario de la difícil situación en que se hallaba, relevando en la administración a la antigua cooperativa que sostuvo a Excelsior durante décadas. Al menos como yo lo vi, era en ruinas, ¿no? Prácticamente. Es decir, encontrábamos una redacción sucia, con muy pocos elementos o instrumentos para trabajar. Y pues la gente que estaba ahí, que ya eran prácticamente solamente veladores, ¿no? Vigilantes, te contaban, ¿no? Te contaban desde cosas muy folclóricas como historias de fantasmas, ¿no? Y no vaya por allá porque está muy oscuro. Nos dimos cuenta que lo que realmente teníamos era una marca, porque el edificio en sí estaba en una condición no apta para trabajar. El periódico tenía una bancarrota financiera, pero sobre todo una bancarrota moral. Era una lástima que una institución tan importante para el país estuviese en ese estado, a punto de desaparecer. Tras tomar el timón de Excelsior, Grupo Imagen se aprestó a transformar el periódico en un tiempo récord de apenas 60 días. Al tiempo en que se forjaba el nuevo diario, se tomaron las medidas necesarias para impedir que dejara de salir puntualmente cada día. Tratamos de que la mayor parte de los trabajadores que servían al nuevo proyecto se mantuvieran en sus puestos. Incluso todavía tenemos personal que proviene de esa estructura. Armando Heredia, el director de producción, es alguien que viene desde el antiguo Excelsior, y muchas personas de talleres y en la redacción que pertenecieron a la Excelsior cooperativa. Mucha gente que colaboramos ahí para que esto no dejara de salir y que ahora estamos agradecidísimos de por vida por el grupo que rescató el periódico, por lo que vale, ¿no? por toda la historia de este país que está en el periódico. Eso es algo que se siente muy a todos, ¿no? Con la seguridad de que el diario no sufriría interrupciones, los nuevos directivos acometieron una fuerte campaña de contrataciones, buscando a los mejores elementos para cada área. Pero sobre todo respetando a la gente que venía de atrás. Entonces, eso fue, ¿cómo te puedo decir? Ese engranaje fue muy valioso para nosotros. Poco después, la nueva administración consiguió renovar completamente la presentación y el diseño del periódico. El formato cambió mucho ¿en qué sentido? En la forma de como nosotros llamamos, al foco gráfico. Los espacios de las noticias fueron más notables, fueron más marcados. Una explosión de color impresionante que jamás nadie había experimentado hasta que llega Excelsior. El diseño no es solamente poner fotos, colores o tipografías, sino que el diseño es realmente una forma de pensar. Y entonces lo que queríamos era un periódico totalmente inteligente. Y que el periódico Excelsior ya no fuera el periódico para los adultos de la casa, sino que cada quien pudiera tomar la sección que más le gustara y llevársela, cada miembro de la familia, y leerla a gusto, con un lenguaje para cada gusto de ese periódico. Provisto de un diseño atractivo y respaldado por profesionales capaces en cada área, el nuevo Excelsior se dispuso a hacer lo mismo que se propuso en 1917, año de su fundación. Teníamos, y lo dije en un principio, es rescatar una de las catedrales del periodismo nacional. ¿Cómo? Con información veraz, verídica, rigurosa, con un nuevo diseño, buscando atraer jóvenes lectores. En México el grueso de la población, el grueso de la pirámide poblacional se concentra justamente entre quienes tienen menos de 40 años, y lo que quieres evidentemente es contribuir a que tengan mucha más información de calidad de la que pueden tener simple y sencillamente a través de las redes sociales. El proyecto fue hacer periodismo, simple y llanamente. Dedicarnos en el periódico a reconstruir una redacción
a cubrir los temas de interés público, a volvernos un medio confiable, un medio abierto a la información nacional e internacional. Parte esencial del nuevo proyecto fue la integración del diario en una gran plataforma multimedia que previó incluir con el tiempo la transmisión de contenidos a través de la radio, la televisión, el internet y las redes sociales. Durante casi 100 años, las oficinas de Excelsior se mantuvieron en la llamada Esquina de la Información, en el cruce de Reforma y Bucareli. Sin embargo, la modernización del diario trasladó a la empresa hasta las cómodas instalaciones de Avenida Universidad 2014, en un área de más de 32,000 metros cuadrados que hospedan a 52 cabinas de edición de video, 3 cabinas radiofónicas, 5 foros de televisión de más de 1,000 metros cuadrados cada uno y una redacción multimedia con capacidad para 400 personas trabajando simultáneamente. Sintetizan perfectamente bien estas instalaciones la integración de las distintas plataformas dentro de un grupo, ¿no? Si además esa integración se da físicamente, como es este caso, pues creo que es mucho mejor, ¿no? El estar todos juntos nos permite ser mucho más eficientes, generar economías de escala, tener una mayor integración. Era necesario, sobre todo por la naturaleza que hemos venido creando desde el 2006, de crearnos un grupo realmente multimedia. Mensualmente, Excelsior acumula una audiencia de decenas de millones de personas en sus distintas plataformas multimedia, que incluyen Excelsior Televisión e Imagen Televisión, Imagen Radio, RMX, el portal excelsior.com y una gran variedad de aplicaciones para toda clase de dispositivos móviles. Tras un siglo de esfuerzos y de continuo aprendizaje, Excelsior es hoy el periódico más reconocido de América Latina en los últimos 11 años, con alrededor de 250 premios internacionales en las categorías de diseño, periodismo e Internet. Es un caso de justicia poética, pienso, que se haya rescatado a Excelsior y que Excelsior haya salido ya desde hace buen tiempo de esa zona oscura por la que transitó durante demasiados años. Ha vuelto a vivir, a rescatar, a recobrar lectores, credibilidad, legitimidad, magníficas plumas, excelentes secciones. A lo largo de 100 años, generaciones sucesivas de mexicanos conocieron a través de Excelsior los acontecimientos más importantes de nuestro país y el mundo, formándose una opinión propia sobre tales hechos. La mañana del 18 de marzo de 1917, en el centro de la Ciudad de México, una rotativa incansable, conocida como La Cucaracha, dio a luz el primer número de Excelsior. Aquel diario de apenas 8 páginas en gran formato se convirtió con el tiempo en un referente central de nuestra vida pública. Surgido poco después de la Constitución de 1917, Excelsior contó con el apoyo del nuevo gobierno encabezado por el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Tras 7 años de guerra, la revolución había destruido al país y se hizo necesario un periódico mesurado que llamara a la concordia y contribuyera a sentar las bases de una sociedad ordenada y pacífica. Bueno, Excelsior surge en el triunfo del constitucionalismo, es un periódico al que el gobierno de Carranza abre la posibilidad de cubrir las noticias en México y hacerlo de una forma que no fuese un clásico periodismo partidista, pero sí un periódico que abraza la Constitución y todas las ideas que vienen con la Constitución. El nuevo proyecto informativo fue encabezado por Rafael Alducin, un empresario de 28 años aficionado a los toros, a las carreras de autos y al periodismo. Mi padre era de Puebla y vino aquí a México a trabajar porque ya había muerto su padre y él se ocupó mucho de su familia y le gustó. Primero vendió llantas porque era el tiempo de la guerra, yo creo que había escasez y ahí se hizo muy amigo del dueño del Imparcial, Reyes Espíndola, y del hijo también,
Entonces le entró el amor para el periodismo. Respaldado por Jesús Núñez, su fiel colaborador, Alducin convocó a experimentados periodistas del diario porfiriano El Imparcial, entre quienes destacaban Manuel Flores y Carlos Díaz Dufo. Para complementar su equipo, también llamó a otros elementos que al paso de los años se hicieron igualmente indispensables. Uno de ellos era el reportero chihuahuense Manuel Becerra Acosta. Otro fue el periodista regiomontano Rodrigo de Llano. Se conecta con Rodrigo de Llano y lo hace corresponsal del periódico Excelsior, porque Rodrigo tenía un periódico en Nueva York. El primer editorial de la flamante publicación, escrito por Manuel Flores, insistió en la vocación civilizadora del diario, en medio de la incertidumbre que dejara a su paso la revolución. La prensa está destinada a ser moderadora y alentadora de los espíritus en estas circunstancias de la vida patria, al mismo tiempo que voceadora de la opinión pública, porque no se trata únicamente de la reconstrucción material del país, sino también de su reconstrucción espiritual. Rápidamente, el periódico ganó adeptos por toda la capital porque reflejaba las necesidades e intereses de sus lectores, incluso de los más jóvenes, como propuso Rafael Alducin, director de Excelsior. Siendo yo estudiante de la Facultad de Derecho, yo induje a Excelsior justamente a que crearan una página estudiantil en el periódico, sosteniéndole a los gentes de Excelsior, Alducin, que era entonces el director, que el estudiante leía periódicos y que le convenía a Excelsior atraerse a la clientela estudiantil. De Excelsior llamaron pronto la atención los bellos rotograbados del suplemento dominical, una sección en inglés para lectores extranjeros y especialmente a partir de 1926 el lanzamiento del Álbum de México Monumental, que a través de magníficas fotografías dio a entender que el país había superado sus conflictos y se encaminaba en la senda del orden y la paz. Con el fin de posicionarse mejor en el gusto de los lectores capitalinos, el director Alducin impulsó distintas campañas promocionales, una de las cuales ha tenido larga vida en la cultura popular de nuestro país, la celebración del Día de las Madres. Y fundó el Día de las Madres y ahora todo el comercio se lo debe a la fundación del Día de las Madres por mi papá. En 1948, Excelsior convocó a los escultores mexicanos a proponer una obra alusiva al Día de las Madres, certamen en el que resultó triunfador Luis Ortiz Monasterio. La composición escultórica de Ortiz Monasterio, el Monumento a la Madre, inaugurado en 1949 por el presidente Miguel Alemán, se convirtió en una referencia de la gran capital, pero también en un símbolo duradero del diario fundado por Rafael Alducin, aquel entusiasta empresario de Puebla. Al igual que muchos medios de comunicación en nuestros días, Excelsior y sus lectores se han habituado a la producción y al consumo de información veraz, tanto como a la libre expresión de las ideas. No obstante, en el pasado, la conquista de esta libertad resultó accidentada y difícil. Tan difícil como lo fueron durante décadas las relaciones entre la prensa y los sucesivos gobiernos de México. En mayo de 1920, tras el asesinato del presidente Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Excelsior perdió el apoyo del hombre que, en buena medida, promovió su nacimiento. Las malas noticias para el diario no terminaron allí. En abril de 1924, la muerte de su director, Rafael Alducin, dejó al periódico en total indefensión ante los enemigos mortales de Carranza, el presidente Álvaro Obregón y su más cercano colaborador, el candidato a la presidencia, Plutarco Elías Calles. Aunque el diario se hallaba lejos de confrontar al gobierno, su independencia molestó al poderoso binomio de Sonora.
En enero de 1924, poco antes de la muerte de Alducin, el candidato Calles envió un telegrama al presidente Obregón, comentando la conducta presuntamente inapropiada de esta publicación. Creo que te habrás fijado en la labor insidiosa que sigue haciendo Excelsior, pues no hay día en que de una manera indirecta no esté incitando a la rebelión. Soy de la opinión de que no merece el respeto que se le tiene, y si lo crees conveniente, podemos ejercitar acción contra él. Pese a las presiones, el diario continuó su labor. Unos años después, debilitado por la crisis que siguió al asesinato de Álvaro Obregón, electo para un segundo periodo presidencial, Excelsior se declaró en bancarrota en 1932. De aquella muerte inminente, lo rescató el propio Plutarco Elías Calles, conocido ya entonces como el jefe máximo por su enorme poder y su capacidad de poner, quitar y manipular a los mismos presidentes de México. Por supuesto, el rescate de Calles no fue un acto gratuito. Constituido por orden del sonorense en sociedad cooperativa, Excelsior entró en una larga relación institucional con el gobierno, en la cual ambas entidades dieron prioridad al acuerdo, la estabilidad y los beneficios mutuos. Un patrón de conducta que durante décadas fue aplicable a los diarios más importantes del país. Y entonces, pues se da esta relación en que pues los periódicos, el periodismo en México, los medios, reciben una serie de límites por parte del poder público, límites dentro de los cuales pueden trabajar, pueden hacer su trabajo, pero sabiendo muy bien que rebasar esos límites puede ser peligroso para su propia supervivencia. Tras el movimiento estudiantil de 1968, Excelsior rompió el molde en que durante décadas transcurriera la apacible relación entre prensa y gobierno. El diario, dirigido entonces por Julio Scherer García, se tornó cada vez más crítico del Estado. Excelsior entonces era un periódico muy valorado porque había roto con sus ataduras anteriores. Julio había cambiado mucho la estructura, era un periódico inclinado a la derecha, muy anticomunista en ese entonces, ¿no? Si la Secretaría de Gobernación pagaba las 8, quería una noticia en 8 columnas, pues Excelsior se la vendía. Entonces, la irrupción de Julio Scherer y su grupo, pues empezó a cambiar lo que era Excelsior, ¿no? Tras varios años de tensa relación con el periódico, el 8 de julio de 1976, el presidente Luis Echeverría consiguió la destitución de Julio Scherer. Para lograrlo, Echeverría manipuló una compleja red de intereses que incluyó a empresarios resentidos, ejidatarios descontentos y, en especial, a un grupo de cooperativistas excluidos por viejas rencillas políticas. Una medida muy de la política de esos años, de la política priista. Si este hombre me estorba, encuentro la manera para eliminarlo. Fue un ataque muy cínico, muy anunciado, muy proclamado. Tomada minutos después del llamado golpe a Excelsior, la fotografía de un contrariado Scherer, acompañado por sus colaboradores más cercanos, se convirtió con el tiempo en una imagen central de la historia democrática de México. Esa foto marcó el inicio, aunque no lo supieran en ese momento, de una especie de nuevo ramaje del periodismo mexicano que estuvo liderado por gente que estaba alrededor de Scherer en ese momento y que pues no sospechaba ahí que estaba germinando el nuevo periodismo en México. Ahí surgieron nuevos proyectos, esos proyectos se fueron ramificando, algunos como empresas, otros como grupos de periodistas, y los podemos rastrear prácticamente hasta el día de hoy. A partir del golpe de Excelsior se fundan periódicos como el 1+1, se fundan periódicos como La Jornada, se funda la revista Proceso por parte del equipo de Julio Scherer García, y efectivamente comienzan todas esas plumas y todos esos reporteros, una buena parte de ellos que se habían formado en aquel Excelsior de Scherer, comienzan a llenar otros espacios y a llevar pues esa visión periodística de atreverse, de llevar más lejos los límites a otras publicaciones. Hoy en día, la conexión histórica entre el Excelsior de Scherer y el nuevo Excelsior se manifiesta de múltiples formas. Rigor en sus contenidos, capacidad en sus columnistas, pluralidad de voces y, sobre todo, libertad de expresión están presentes ahora como lo estuvieron también en aquel notable periodo.
de que haya libertad de expresión, de que haya juego de ideas, que pues, a nosotros ya lo tomamos como algo natural, no es natural. Es el resultado de una lucha que libró Scherer y otros, en la que lentamente se fue ganando terreno y acabaron ganando todo. En el vertiginoso mundo de hoy, donde millones de acontecimientos se difunden en segundos a través de las redes sociales, Excelsior ha hecho suyas las nuevas plataformas tecnológicas sin perder los rasgos distintivos del periodismo verdaderamente profesional. Desde su nacimiento en 1917, Excelsior se propuso justificar con su trabajo diario el ambicioso lema que lo guiaba. Se trataba de ser, en efecto, el periódico de la vida nacional. Para lograr ese fin, fue crucial la labor de obtener información oportuna sobre los grandes acontecimientos conforme iban ocurriendo en todo el territorio nacional. Así, a través de Excelsior, lectores de todo el país se enteraron del asesinato de Pancho Villa en Chihuahua, del gran terremoto en Oaxaca, de la llegada de refugiados españoles de la Guerra Civil o de la muerte de Pedro Infante en Yucatán, entre muchos otros hechos relevantes a lo largo del siglo. Desde la ambiciosa cobertura de la muerte del presidente Carranza en 1920, el reportaje de investigación se convirtió en una característica del diario, especialmente con la aparición de la revista Jueves de Excelsior en 1922. Mira, Jueves de Excelsior fue un parteaguas, evidentemente, en el trabajo reporteril. Le apostó siempre a que el reportero tuviera más tiempo, digamos, de cocción sus textos, ¿no? Entonces lo sacaban de la agenda del día y se ponía a hacer un texto durante 5 o 4 días, que al final tenía una profundidad, es decir, ganaba en eso, digamos, ¿no? Y siempre pensando en que el lector tuviera más detalles de cada caso. El reportaje de investigación no se limitó a los temas políticos o económicos, se incursionó también en los bajos fondos citadinos, donde la acción de criminales y policías dio pie a interesantes historias. Alberto Ramírez de Aguilar, el mejor reportero policíaco que se recuerda, tenía una columna llamada Siguiendo Pistas, de 3/4 de cuartilla o media cuartilla, que leían no solo quienes se interesan en asuntos de nota roja, asuntos policíacos, sino toda clase de gente. Entonces, la investigación, el reportaje, la búsqueda de la noticia fue lo que distinguió ese periodismo que fue progresando y manteniéndose. A partir de 1949 y durante más de 30 años, Diorama de la Cultura satisfizo con creces la expectativa de aquellos lectores interesados en temas artísticos y literarios. Al promediar la década de 1970, el suplemento vivió una de sus mejores épocas. Otro de los instrumentos culturales de aquel Excelsior fue el Diorama de la Cultura, dirigido por largo tiempo por Ignacio Solares. La lectura obligada cada domingo, porque era un suplemento semanal, era el inventario de José Emilio Pacheco. Fue ahí, en Diorama de la Cultura de Excelsior, donde dio inicio esa maravillosa, prodigiosa enciclopedia de la cultura mexicana universal, que todavía está por reunirse. Y José Emilio fue fundamental porque además nos dio traducciones, nos dio algunos poemas de él, y fue un colaborador muy, muy, muy cercano. Está José de la Colina haciendo cine, que era verdaderamente, pues yo creo que de los mejores cronistas que hemos tenido. Publicaba con cierta frecuencia García Riera, teatro lo tenía Esther Seligson. Yo tenía, por decirte algo, entre colaboraciones especiales, una de Vargas Llosa casi cada 15 días. Cortázar nos mandaba también material. Sin menoscabo de la atención a los grandes temas nacionales, el diario documentó también las posibilidades del ocio en la gran ciudad,
promoviendo el solaz de sus lectores mediante tiras cómicas y secciones de entretenimiento, o facilitándoles información sobre aquello que la capital ofrecía en materia de cine, teatro, espectáculos y eventos sociales. Asimismo, las noticias deportivas reflejaron el creciente interés de los capitalinos en espectáculos tales como los toros, el box, el béisbol y el fútbol. Hacia los años 60, la columna de Manuel Seide en Excelsior marcó por sí sola una época dorada del periodismo deportivo en nuestro país. Si hay un fundador del periodismo deportivo en México que ha sido manifiestamente rico, exuberante, extravagante también en muchos sentidos, pues es Manuel Seide, ¿no? Era pues una pluma dúctil, ¿no? Entretenida, flexible, de un humor negro también increíble. A lo largo de un siglo, Excelsior atestiguó y divulgó también los cambios sufridos por la gran capital. El crecimiento de esta gran urbe, la creación de los multifamiliares, la introducción del metro, la creación de los ejes viales. También hemos acompañado a la ciudad en la crónica de hechos tan desafortunados como los 2 terremotos, particularmente el de 1985. El 31 de agosto de 2008, el reportaje tradicional del diario sobre sucesos ocurridos en la capital cambió radicalmente. Aquel día, el nuevo Excelsior, incorporado a Grupo Imagen, realizó por primera vez una cobertura multimedia con ocasión de una marcha contra la violencia, conocida como Iluminemos México, convocada por varias organizaciones civiles. De agosto en contra de la inseguridad. Hombro con hombro, somos más. Nosotros con esta visión ya multimedia de otras plataformas nos empezamos a ver ese termómetro de la sociedad y luego los buscamos. Se dice en el lenguaje periodístico, nos montamos en el asunto y los acompañamos desde la organización, planeación, hasta que fue convocándose a esta gran marcha de Iluminemos México. Y se hizo el mapa, se pusieron los nombres de los reporteros, camarógrafos, equipo de cámaras y los teléfonos, para que todos tuviéramos la información y pudieras hacer los enlaces. Hola, muy buenas tardes. Los saluda Jorge Fernández Menéndez. Le damos la bienvenida a esta transmisión especial de Cadena 3 con motivo de la marcha contra la inseguridad. La verdad fue un gran reto, era una tarde-noche muy emocionante en el que era el primer reto de hacer una cobertura multimedia y que fuera simultánea en radio, ¿no? Con los cortes informativos para televisión y que tuvieras el reto de que al día siguiente el periódico trajera algo distinto. Hoy, como hace 100 años, la tarea del periodismo es doble. No solamente transmitir la noticia, sino ayudar a entenderla. No únicamente informar al lector, sino formarlo en la comprensión de los hechos trascendentales de su tiempo. A lo largo de una centuria, Excelsior se ha mantenido fiel a esa divisa. Puedo decir que somos los que tenemos las mejores plumas en los medios impresos. Y aparte, creo que hemos hecho un excelente equipo. Y creo que lo mejor de ellos es que existe una pluralidad tremenda. Tenemos columnistas diarios como el director editorial de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, Francisco Garfias, que es nuestro columnista político por excelencia, y también tenemos en las páginas editoriales diversas posturas, ideologías, trayectorias, desde Carlos Elizondo Mayer Serra, María Amparo Casar, María Marván, a Marcelino Perelló, José Lo, que es uno de los integrantes de Café Tacuba, es uno de los columnistas más leídos porque su columna es muy fresca, además de que viene de Café Tacuba, que jala muchísimos jóvenes, es muy leída esa columna. No he dormido bien últimamente, no unos cuantos días, sino ya semanas o meses. Yo que llevo una agenda impecable, ya perdí las noches que lo he sufrido. Me levanto a mitad de la noche al baño, tomo un poco de agua y al acostarme de nuevo, mi cabeza comienza a pensar y pensar y pensar. Surgido en años de tremenda incertidumbre, cuando las facciones revolucionarias mantenían versiones distintas sobre los mismos hechos, Excelsior apeló desde entonces a la inteligencia de hombres notables, cuya buena pluma y capacidad de análisis estimuló la comprensión de numerosos lectores y fortaleció o puso en duda la opinión de otros tantos.
Tal fue el caso, en un principio, de Manuel Flores o Carlos Díaz Dufo, y más tarde, de Querido Moeno, Vito Alessio Robles o Gonzalo Báez Camargo, mejor conocido por su seudónimo de Pedro Gringoire. Hacia el final de los años 60, a la calidad de los comentaristas de Excelsior, se sumó el afán de pluralidad y universalidad. Sus páginas se poblaron entonces con las colaboraciones de Heberto Castillo, el obispo Sergio Méndez Arceo, José Alvarado y Jorge Ibargüengoitia, entre otros. A mi casa y a casa de mis abuelos, pues el periódico que se leía era el Excelsior de Scherer, ¿no? Y recuerdo desde luego, yo como chavo, empezar a leer pues a los Ibargüengoitia, a Heberto Castillo, en fin, a todos esos grandes columnistas, a don Daniel Cosío Villegas, a Gastón García Cantú. En fin, yo creo que lo que entendió muy bien Julio Scherer fue que el periódico necesitaba una columna vertebral muy importante de opinión y tenía, desde luego, mucha pluralidad, hay que decirlo, y eso pues era fantástico en un México, hay que decirlo, cerrado. Entre tantos escritores destacados, hacia 1968, el columnista por excelencia era Daniel Cosío Villegas. Sus textos encabezaron el comienzo de una inédita rebelión crítica contra el gobierno. Para don Daniel, Excelsior fue su hogar intelectual. Y cada semana escribió primero, en el 68, de manera dramática, indicando que el crimen de Tlatelolco sería recordado un siglo después, como una de las páginas más negras de nuestra historia. Pero a partir de ahí empezó una crítica sistemática al PRI y al sistema político mexicano, buscando siempre el acotar el poder presidencial y abrir el debate público en México, o como él decía, hacer de veras pública la vida pública. En octubre de 1971, aquella pluralidad de Excelsior se reprodujo en una ambiciosa revista que, dirigida por Octavio Paz, tomó justamente ese nombre, Plural. Concebida años atrás por el propio Paz, Plural se pensó como una plataforma desde donde la inteligencia y creatividad de América Latina pudiese mirar al mundo en lugar de ser mirados desde otras latitudes como era habitual. En 1971, Julio Scherer invitó a Octavio Paz para que realizara en Excelsior uno de sus más acariciados y entrañables sueños, hacer una revista mensual. Esa fue la revista Plural. No creo que haya existido en la historia de la literatura mexicana una revista cultural de mayor riqueza que Plural. Durante casi 5 años, Plural imprimió una huella memorable no solamente en la historia de Excelsior, sino en la de toda la cultura mexicana hasta ese momento. Y esa revista fue otra voz, ¿no? Una voz que defendía la cultura democrática, la cultura de la libertad. Al mismo tiempo, una revista que era muy abierta, digamos, todos los matices políticos encontraban expresión si había una calidad literaria, intelectual mínima. En ese sentido, un ejemplo, ¿no?, de publicaciones democráticas. Hoy en día, la calidad de los columnistas de Excelsior, así como la diversidad de sus voces, constituyen una prolongación de aquel rico legado de los años 70. Por eso me vine, porque creo que han logrado juntar un grupo plural y de muy buena calidad, donde hay algunos colegas que también que hay que leer diario o 2 veces por semana, o depende cómo escriban, que son referentes obligados. Yo creo que el lector tiene mucho más posibilidad de ampliar su criterio o de llegar a una conclusión más correcta si escucha un abanico de opiniones, así solo tiene una opinión. Yo creo que el periodismo es un artículo imprescindible para que la democracia funcione bien. Medio siglo de historia del mundo en las páginas de Excelsior. ¿Cuánto recuerda usted de los pavorosos campos de concentración?
¿Realmente fueron alegres los alegres 20s? ¿Cómo se originó la guerra de Corea? Excelsior publica 50 reportajes sobre el suceso más importante de cada año en medio siglo. Recuerde esos años en los históricos reportajes que Excelsior ofrece todos los días, con motivo de sus 50 años en la vida nacional. En los últimos 100 años, el mundo se hizo pequeño, las distancias se acortaron, las naciones y las personas se comunicaron con mayor facilidad y los grandes diarios informaron cada vez mejor de lo que ocurría en todo el planeta. Actualmente, el periódico de la vida nacional refleja esta interconexión a través de Excelsior Global, una sección pensada para informar rápidamente sobre los acontecimientos más importantes en el plano internacional. El afán por transmitir los sucesos que iban cambiando al mundo fue un rasgo distintivo del Excelsior desde su mismo nacimiento. Desde su origen, desde su primera edición, Excelsior se interesó en la información internacional. Buscó los medios, a través de servicios cablegráficos, de darle a los lectores una visión mundial de la noticia, y su primera noticia pues tuvo que ver con los albores de la Revolución Rusa. Apenas surgió a la luz pública, el periódico llegó no solamente al lector nacional, sino también al extranjero que vivía en el país, a través de un apartado especial en lengua inglesa, denominado English Section. Convertido en la conexión mexicana con el mundo, década tras década, Excelsior cubrió los acontecimientos que hoy forman nuestra historia contemporánea. Fue un periódico de referencia a nivel internacional, por ejemplo, porque su cobertura de las páginas de lo que estaba aconteciendo en el mundo era indispensable. Nadie más lo tenía. Nadie tenía más corresponsales en el extranjero que Excelsior. Y además notabilísimos. Al promediar la década de 1930, el agresivo discurso del canciller alemán Adolfo Hitler preocupó seriamente a la comunidad internacional. Excelsior transmitió esa inquietud a sus lectores, ávidos de saber lo que acontecía en la explosiva Europa. Cuando la guerra finalmente estalló, el escritor Luis Espota describió así la forma como el diario se preparó para cubrir los tremendos hechos que se avecinaban. El domingo 3 de septiembre de 1939, la Ciudad de México se estremece con los gritos de los papeleros, quienes vocean la sensacional extra de Últimas Noticias. Inglaterra declaró la guerra a Alemania. Ha empezado la batalla del mundo y también la vida de un nuevo periódico, la segunda edición de Últimas Noticias, que ofrece desde una noche antes las noticias del día siguiente. Lo mismo en el mundo apartado de hace un siglo, que en el planeta hipercomunicado donde vivimos, el periódico de la vida nacional es hoy, como lo fue ayer, el diario más internacional de México. La fama de Excelsior a nivel internacional no solo se debe por la cobertura nacional de algunos hechos significativos, sino realmente por la influencia a nivel internacional. Hay que recordar, por ejemplo, que Excelsior fue, pues no prueba, pero evidencia contra la dictadura uruguaya en los años 60 y de la intervención de Estados Unidos en aquel país a través de reportajes de Excelsior, precisamente de Julio Scherer. Y Excelsior estaba donde se producía la información importante internacional. Es decir, ahí sí, no hay duda, era el diario que estaba donde acontecía lo importante en el mundo en aquel entonces. Y éramos prácticamente los únicos que teníamos corresponsales, un buen número de corresponsales ubicados en distintas partes del mundo, ¿no? Ese afán, esa gana, ese deseo de estar en la cobertura de asuntos internacionales la hemos retomado en esta etapa. El periódico ha estado en los principales acontecimientos internacionales, estuvo en la abdicación del Papa Benedicto XVI, la llegada del Papa Francisco, estuvo en la elección de Estados Unidos de Donald Trump, ha estado en los hechos de Venezuela, ha estado, en fin, en una serie de acontecimientos internacionales importantes, sabiendo que la información internacional debe tener un lugar importante en la cobertura del periódico. En la actualidad,
Excelsior es el eje de un amplio sistema de información multimedios que transmite su oferta a través de la radio, la televisión, la internet y el diario impreso. Como nunca antes, el periodismo del siglo XXI exige la adecuación a un mercado informativo cada vez más ligado a las redes sociales y al uso masivo de aplicaciones virtuales y dispositivos móviles. Yo creo que hoy, a mí por lo menos, siento que me leen más por internet, ya sea por el teléfono, por la tableta, por la computadora, que por el periódico, ¿no? La versión impresa del periódico, ¿no? Tienes la aplicación de Excelsior, la descargas gratuitamente, la traes en tu celular. Nosotros trabajamos con un sistema que en inglés se llama Push Notification, que es una alerta, ¿no? Una alerta que nosotros enviamos desde nuestra redacción. Entonces, yo les llamo como los voceadores modernos, ¿no? Antes, hasta hace 15 años, por ejemplo, 10 años, pues los voceadores son los que te daban la noticia y te la cantaban y te la gritaban y entonces iban Entonces ahora el voceador moderno lo traes en la aplicación de tu celular. La sección RSVP, al tiempo que da continuidad a una vieja tradición del diario, la del tratamiento del ocio y la vida social, es un buen ejemplo de la enorme variedad de plataformas disponibles. Así es que tenemos nuestras versiones online que están día con día alimentando a la gente de esa información que se genera y también, por supuesto, las redes sociales que son súper indispensables, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todos lados que tengamos que estar. Mucho tiempo antes de Internet y la era digital, los adelantos tecnológicos representaban ya parte importante del desarrollo de una empresa periodística. Desde las grandes rotativas del Porfiriato, el diario hizo suyos los avances que mejoraron la impresión de toneladas de papel para los ejemplares del día siguiente. Entre estos adelantos destacaron el linotipo, el offset, la fotocomposición tipográfica y luego las modernas rotativas offset. Por su parte, el desarrollo de los medios de comunicación revolucionó la tarea de recabar información y presentarla al público de manera atractiva. Al comenzar la década de 1930, el establecimiento de la radio introdujo cambios significativos en la sociedad mexicana, que no solo utilizó ese aparato para escuchar las novedades musicales, sino también para informarse. Ejemplo de ello fueron las estaciones XEB y XEBT, a través de las cuales Excelsior difundió sus noticias. Así como lo hizo con la radio, en la década de 1960, Excelsior se valió igualmente de la muy novedosa televisión para transmitir su oferta informativa. Así como Excelsior identificó en la radio un medio de comunicación importante, durante los años 60, los primeros noticiarios de televisión, Excelsior estuvo involucrado en ellos. El primer noticiario de televisión que hubo en México fue una producción de Excelsior. Polifacética ya desde entonces, a lo largo de su centenaria historia, la actual plataforma multimedia de Excelsior no es más que la confirmación de su conocida vocación tecnológica y de su compromiso informativo. Y así como fue en los años 60, que el periódico estuvo muy vinculado con la televisión, en esta etapa ha sido igual. Tenemos que convertirnos en un referente de tal manera que cuando una persona, un estudiante, un joven, le llegue una notificación de que está ocurriendo algo importante, en ese momento tenga en su mente la idea de que si le cambia Excelsior TV, va a ver esa noticia en vivo, ¿no? De la manera más completa posible, ¿no? Con contexto, con profundidad y también de una manera mucho más extensa de los 140 caracteres que puede tener un tweet, por ejemplo. Nuestro interés es crear un grupo multimedia en el que el periódico es una pieza importante, pero consideramos que también lo son la radio, la televisión e Internet. Ha calificado el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, la ejecución de 11 personas cuyos cuerpos fueron hallados en una camioneta en Boca del Río. En la actualidad, esta plataforma de información multimedia responde a la variada segmentación de los consumidores de información. La necesidad de cumplir expectativas diferentes, asociadas a grupos también distintos en edad, intereses o capacidad tecnológica, hace imperativa una mayor diversidad de contenidos. Antes de los 80 te enfrentabas quizá un poquito más para acá, te enfrentabas a 5 o 6 secciones, ¿no? En todos los diarios y en general en todos los medios de comunicación.
Lo político, lo de seguridad nacional, lo deportivo, la parte de espectáculos, en fin, era muy fácil reconocerlo. Ahora las secciones se han atomizado de tal manera, ¿no?, que se está buscando una especialización en cada uno. Es decir, hay suplementos hasta para hacer bodas, por ejemplo, ¿no? Hasta para divorciarse, ¿no? Es decir, porque el mercado lo está exigiendo así, ¿no?, una superespecialización. En el centenario de su fundación, Excelsior continúa a la vanguardia del periodismo nacional, a lo que suma la distinción de ser considerado entre los mejores diarios del mundo. Tras varias generaciones de reporteros que dejaron constancia de la transformación de México y el mundo, valdría preguntarse, ¿cuál es el balance de Excelsior a un siglo exacto de su fundación en 1917? ¿Cómo cambió el periodismo y hacia dónde se dirige? Yo diría que los ciclos noticiosos se han vuelto mucho más cortos. Antes una noticia podía durar en la discusión pública pues cosa de semanas o incluso meses. Ahora los temas informativos se agotan muy rápido y además se espera que el conocimiento de esos temas sea inmediato. Para esto nos ha ayudado incursionar en las plataformas digitales, en Internet, y estamos conscientes de que el periodismo en ese sentido ha cambiado. Sus principios yo creo que siguen siendo los mismos. En nuestros días, en el competido mercado de la información, los diarios se han visto obligados a reinventarse con el fin de incidir en distintos grupos de lectores, espectadores y radioescuchas. Antes un periódico dominante como Excelsior esperaba que los lectores fueran a él. Ahora la realidad de los medios de comunicación necesita que los medios vayan a la búsqueda de lectores, de televidentes, de radioescuchas, en general de consumidores de la información. En un mundo frenético donde la información fluye hacia millones de dispositivos móviles, la actualización tecnológica y la renovación constante de contenidos se vuelven indispensables. Las bases del oficio informativo, sin embargo, se mantienen inmutables. Buen periodismo es registrar bien los hechos, procesar bien los hechos y presentar bien los hechos. Cuando tú cumples buen registro, buen procesamiento y buena presentación, estás haciendo buen periodismo. En un periódico de hace un siglo, en una página digital de hoy, en un programa de televisión, en un programa de radio. El fundamento de esta credibilidad está dado por el trabajo que se elabora para tener esta información. Es decir, que siguiendo las reglas clásicas, que esas no se han perdido y esas van a seguir fundamentando, que toda la información que puedan encontrar está seriamente trabajada y verificada y corroborada por los reporteros que trabajan en esta casa editorial. Tradicional por la defensa del viejo rigor periodístico, pero moderno por la forma de transmitir sus contenidos, Excelsior se apresta hoy a emprender el camino de un nuevo siglo. La demanda de información va a seguir existiendo en el mundo. El tema es cómo hacemos para seguir siendo competitivos para los siguientes 100 años. Actualmente mucha gente podría considerar que la información es un commodity, ¿no? La puedes obtener en diferentes plataformas, sea por radio, por el periódico, por internet, te llegan mensajes continuamente sobre noticias. Sin embargo, creo que la apuesta es generar contenidos con valor agregado. ¿Qué significa eso? No solo la información, sino el contexto de la información y un análisis que te pueda permitir generar un criterio. Todos los días hay un gran esfuerzo por encontrar las mejores notas, por entrevistar a los mejores personajes y ese prestigio se tiene que ir construyendo día a día. Creo que sabremos con el tiempo si fue acertada esta visión de integrar una plataforma multimedia, pero confiamos mucho en ella y es nuestra apuesta informativa. Era necesario rescatar una institución tan importante como Excelsior, una institución centenaria que fue central en la vida de México desde 1917. Excelsior
el periódico de la vida nacional siempre será nuestro mayor orgullo. Hoy llega su centenario lleno de vitalidad y energía, lo que confirma que fue correcta la decisión tomada hace 11 años, cuando los directivos del grupo empresarial Ángeles adquirieron los activos del periódico, logrando rescatar uno de los mayores patrimonios de la nación y darle la oportunidad de seguir siendo testigo del cambio en la historia de México. En estos 100 años de Excelsior hay muchos momentos que destacar, y entre ellos, sin duda alguna, está el día que se integró a Grupo Imagen como una pieza clave. Quisimos ser parte de su razón de ser y hoy celebramos 100 años innovando y llegando a más lectores con la veracidad en la información, conscientes del peso que este cabezal representa en la historia de México. Para cumplir esta misión se emprendió un rediseño y sobre todo una reingeniería de toda la organización. En el curso de la más reciente década, el periódico amplió su voz a través de una poderosa plataforma multimedia. Una transformación que le permitirá estar a la altura de una sociedad que en la era digital reclama de un periodismo confiable y sobre todo de un periodismo creíble.